Hola, hola, bienvenidos a un video estelar aquí en el canal. De verdad que me inspiro para transmitirles muchas de las cosas que no solamente he experimentado a lo largo de mi carrera, ya son 10 y no sé cuántos, más de 15 años, entrenando personas y entrenándome yo. Así que hoy vamos a hablar de por qué no nos crecen las piernas. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que para entrenar la pierna lo que necesitamos es juntar 3 factores claves. Entre ellos, la primera, alimentación. La alimentación tiene que estar dirigida hacia el crecimiento de masa muscular. Y para esto necesitamos realmente conocer cuántas son las cantidades de cada uno de los macronutrientes. Quiere decir proteínas, carbohidratos o grasas. Proteínas, carnes, huevos, lácteos puede ser, carbohidratos, cereales, granos, frutas y grasas vegetales, aceites, aguacates, semillas. Entonces, un ejemplo en general, todos estos 3 macronutrientes deben de estar en un balance adecuado para nuestro entrenamiento, que sería la parte número 2, o sea, el punto también clave de ver una pierna torneada está en saber entrenar. Para esto, aquí les dejo mis asesorías en donde yo tomo cada caso de persona, le veo cuál es la forma de su cuerpo y adapto todo mi conocimiento para desarrollar programas de entrenamiento en casa o en gimnasio para personas tanto omnívoras como vegetarianas. Así que esta es la asesoría personalizada, la pueden ver ahí en www.rebecarrubio.com. ¿Cómo es mi trabajo a la hora de yo realizar un plan de desarrollo muscular para la pierna? Entonces, basados en el punto 2, que sería el entrenamiento tiene que ser a una intensidad adecuada. Necesitamos elegir los ejercicios adecuados para nuestra necesidad, para nuestro objetivo. No es lo mismo hacer ejercicios con máquinas que hacer ejercicios compuestos como sentadillas, desplantes, con barras, con mancuernas. Cómo saber cuánto peso debo usar, cómo saber cuántas repeticiones debo hacer, qué ejercicios, cuál es el orden de los ejercicios, la dosificación. Todo esto involucra el entrenamiento, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y la 3 es el descanso. No tienen una idea lo que a la pierna le conviene descansar. Las personas que quieren crecer la pierna y están haciendo pierna casi diario, ahí es donde no ven el cambio. El estímulo es el entrenamiento, pero el crecimiento está cuando dormimos, cuando descansamos. Entonces, básicamente, el descanso es una de las claves. Sin descanso no vamos a ver un progreso en nuestras piernas. El descanso me refiero a no entrenarlos diario y también saber tomar ciertos días para poder hacer una recuperación activa sin interferir en que el crecimiento muscular siga su proceso. Entonces, básicamente estos 3 factores. Y hoy vamos a centrarnos mucho en lo que es el entrenamiento. Cómo vamos a corregir estos errores que no nos dejan ver resultados en las piernas. Vamos a también tocar un tema importantísimo. La pierna, recuerden, no solamente es crecerla, es poderla tener en armonía, como lo dije al inicio. Entonces, necesitamos armonía de los 3 grupos musculares que forman la pierna, que sería isquiotibial o femoral, parte trasera, muslo o cuádriceps, parte frontal, y el glúteo. Yo tengo muchos capítulos de glúteo, pero en general el tema de hoy es cómo poder hacer que la pierna crezca en armonía y en estética, porque no solo se trata de desarrollar el glúteo, necesitamos que la pierna se vea armoniosa, los músculos desarrollados de forma equilibrada, que no se vea, ay, tiene mucho muslo, ay, le falta glúteo. Esa es la clave, ¿verdad? Entonces, la distribución de los ejercicios tiene mucho que ver, la selección también. Y básicamente otro punto importante, no descuidar ninguno de estos 3 grupos a la hora de diseñar el plan para que esto nos dé el resultado indicado. Vamos entonces a ver cuáles son las principales, las claves fundamentales para poder crecer la pierna, basándonos en el primer punto, que es la genética. Lo que Diosito nos dio, eso quiere decir qué músculos tenemos más agradecidos que otros.
siempre va a haber en nuestro cuerpo un músculo más fácil de desarrollar. Entonces, básicamente eso ya lo traemos. Y lo que tenemos que hacer con nuestro entrenamiento es tratar de modificarlo, y sí se puede. Yo les puedo mostrar mis fotos de antes y después, y realmente he hecho en mi vida un trabajo de transformar mi propia genética. Entonces, sí se puede cambiar. La genética tiende a ser como un factor un poco dominante, pero hay que saberla modificar. Entonces, con constancia también. La genética es uno, que serían los músculos agradecidos que ya traemos. Esto es importante a la hora de desarrollar el plan, porque si los músculos agradecidos están dentro de nuestro entrenamiento, porque no los vamos a descuidar, no son nuestra prioridad. ¿Okay? Entonces, eso es como que algo que manda la genética y tenemos que respetarlo a la hora de elaborar el programa de entrenamiento. La genética determina la acumulación de grasa, porque la grasa finalmente también se localiza en las piernas y a muchas nos pasa, sea en forma de cadera, sea en forma de chaparrera o de entrepierna o de celulitis incluso. Esto también está determinado por la genética y para esto habrá otro capítulo más de cómo hacer que la grasa de la pierna disminuya. Pero por ahora vamos a entender pues, que la forma de la pierna también va a tener que ver con la distribución de grasa en el área. La biomecánica, nuestra postura determina cómo vamos a utilizar los músculos. Entonces, por ejemplo, hay personas como yo que tenemos la cadera hacia afuera. En la cadera hacia afuera vamos a tender a hacer esto hacia afuera y nuestro muslo va a ser el que más domina en los movimientos. Cuando tenemos esta lordosis que se llama, que es una especie de curvatura hacia afuera de la cadera, lo que pasa es que recargamos el peso de todos los ejercicios en el muslo y por eso se nos facilita crecerlo. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta la biomecánica y nuestra postura, corregirlo a la hora de entrenar para mejorar las áreas que están trabajando menos. Entonces, la biomecánica es clave. También existen las personas que tienen la cadera hacia adelante y ahí tenemos otro factor que es la cadera hacia adelante no hace que se recargue en los muslos, pero nos hace problema a la hora de sentadillas, de todo lo que es doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque tenemos poca flexibilidad en la cadera. Entonces, ahí es donde también nos limita. Entonces, tenemos que entender que cada persona trae ya una postura, una condición, digamos, de su anatomía y de su fisiología, y eso hace que tendamos a hacer los ejercicios de una manera que usan más unos músculos que otros. Entonces, la biomecánica es clave. Hay personas, por ejemplo, yo tengo eso de la lordosis, a mí se me desarrolla mucho más rápido el cuádriceps que el isquiotibial. Entonces, mi punto débil es el isquiotibial y el punto que lo tengo agradecido es el muslo. Tengo que tomar ese principio a la hora de hacer mis rutinas. Entonces, básicamente, la biomecánica tiene que ver con postura, con flexibilidad también, porque la flexibilidad en ciertos puntos, como la flexibilidad en la cadera o la flexibilidad en los talones, hace que no podamos realizar una sentadilla de manera correcta. Entonces, hace limitantes y pone límites a nuestros resultados. Punto número 3, desproporción de la pierna. La pierna no se ve armoniosa muscularmente porque generalmente hay factores de fuerza que no están haciendo que todos los músculos tengan la misma capacidad. A esto me refiero a lo que hablábamos en el punto anterior. Si nosotros tenemos una posición de la cadera en donde hace que el cuádriceps sea dominante, nuestro músculo más fácil de desarrollar también va a ser el cuádriceps. Entonces hay que entender que para desarrollar la pierna a nivel muscular necesitamos desarrollarle fuerza en los puntos que le falta fuerza. Entonces, cuando adquirimos fuerza, vamos a adquirir mejor intensidad o vamos a lograr mejor la intensidad en el entrenamiento y por ende vamos a lograr ver la pierna de una mejor manera, más estética. Vámonos de lleno a lo que sería los principios de cómo elaborar un programa para las piernas. Las piernas se tienen que basar en lo que les digo. Número 1, la prioridad. La prioridad es identificar
cuáles son los músculos que ya tenemos, o sea, que ya no nos implican tanto trabajo. Y a esos los vamos a dejar en segundo plano y nos vamos a concentrar en los músculos más débiles, en los que les falta volumen y a los que les falta fuerza. Entonces, básicamente el principio de prioridad nos va a decir que en nuestro entrenamiento vamos a necesitar dedicarle los primeros ejercicios a estos músculos que nos hacen falta. Entonces, la prioridad es básico. Necesitamos tenerlo en cuenta para poder ver resultados, porque si no estamos trabajando, yo tengo, por ejemplo, desarrollado el cuádriceps, pero voy a empezar con los ejercicios de cuádriceps. Entonces, lógico, cuando voy avanzando en mi rutina, me voy a cansar y a la mitad de la rutina digo, ay, todavía me falta el glúteo y el isquiotibial. Ay, bueno, lo hago lo que sea. Entonces, ahí le bajamos el trabajo a lo que más necesitamos. Entonces, lo que hay que hacer es al revés. Tener primero los ejercicios principales de los músculos débiles y pasar luego a dar un toque a los músculos que ya están con cierta capacidad o cierto volumen. Entonces, eso es uno de los grandes factores. Otro, la dosificación. Tenemos que saber dosificar el entrenamiento. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar ya el programa como debería de ser. Vamos a utilizar en un día de pierna entre 6 y 8 ejercicios. Entonces, mucha atención. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los primeros 4 ejercicios o 3 deben ser compuestos. Quiere decir ejercicios multiarticulares, sentadillas, barras, peso muerto, desplantes, que llevan peso. Esos son los que tienen que ir en los primeros 4. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esos ejercicios deben ser los primeros. Y en la segunda parte del entrenamiento ya podemos usar ejercicios localizados, que ese es otro de los grandes errores. No trabajamos a veces los ejercicios compuestos por trabajar las áreas que necesitamos. Ay, es que tengo grasa en la chaparrera y me empiezo a hacer patadas. Las patadas, los puentes, todos los ejercicios con cables, con ligas, son ejercicios, y polainas, son ejercicios que sí pueden ser, sí sirven, pero son para la segunda parte de la rutina, para nada más terminar el trabajo de tonificación específica. Entonces, no comenzar al revés, no hacerlos localizados primero, hay que hacerlos compuestos primero y luego irnos a los localizados. Por ejemplo, lo que son todos los ejercicios en máquina, como leg extensions, las patadas con máquina, los leg curls sentado o acostado, abductores y aductores. Entonces, este tipo son máquinas, son cables, son ligas. Esto va como segunda parte de la rutina y estas serían como ya trabajo no tan pesado, ya no son pesos grandes, son pesos más livianos y son repeticiones más altas. Recuerden, para los 3 primeros o 4 primeros ejercicios compuestos en la rutina de pierna deben de ser de 10 a 12 repeticiones con peso, que cueste. Y en la segunda parte, los localizados ya se pueden ir a 15, a 18, pero ojo, váyanse por 3 a 4 series, no excedan el trabajo, porque recuerden, menos es más, es decir, calidad versus cantidad. Para saber exactamente cómo seleccionar los ejercicios que son adecuados para cada parte de la pierna, tendremos un capítulo, no se lo pierdan, próximamente. Así que bueno, les dejo de nuevo mis asesorías, ahí está mi sitio web, tienen que irse a buscar asesoría personalizada porque es ahí donde yo les puedo desarrollar su plan a su medida. Entonces, a cualquier parte del mundo y ahí tienen ustedes cómo realmente es un trabajo increíble lo que les llega hasta su casa. Son bastantes páginas, una información muy completa de cómo deben seguir pie de la letra el plan para ver esos resultados así, garantizados. Bueno, los dejo, síganme en Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Los quiero mucho y los ven en el próximo YouTube.